Bien, y ahora os voy a hablar un poco del intercambio catiónico y el pH. El intercambio catiónico, sin meternos en términos muy profundos, el intercambio catiónico básicamente es la capacidad que tiene el sustrato de retener las partículas de abono, de nutrientes, ¿vale? A través de un proceso químico, las partículas se adhieren al sustrato, ¿vale? Y el agua, al entrar en contacto, crea como diríamos, una mezcla, un batido, ¿vale? El agua se impregna de esa sustancia y es ahí donde las raíces lo absorben, el nutriente. Eso a grandes rasgos el intercambio catiónico, ¿vale? Ahora, el pH. El pH tanto del agua como del sustrato va a depender del pH, va a depender también que tengamos éxito o no con nuestras especies. La escala del pH se mide desde el 1 hasta el 14, siendo el 7 el neutro. El 1 es el punto más ácido. De ahí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 es el neutro. Y el 14 es el más alcalino, es el que más contiene cal. Y el 1 el que más contiene ácido o partículas ácidas. Entonces, quiero decir con esto, que si tú tienes una especie, ¿vale?, que necesita un suelo neutro, si lo pones en un suelo alcalino o ácido, vais a tener muchísimos problemas con ese árbol y seguramente se os morirá más tarde o más temprano, porque se pudrán las raíces, porque no terminen de absorber el agua bien, no terminen de procesar bien la alimentación, porque se saturen con la cal, ¿vale? Entonces, dependiendo de ácido o alcalino, vais a tener problemas si no lo ponéis en el sitio correcto. Por eso os digo que es muy importante que os informéis de vuestra especie, de la que tengáis o de las que tengáis, os informéis de qué mezcla de sustratos o qué sustrato, quizá sea lo más idóneo en vuestra zona sea plantarlo en un solo sustrato, ¿vale? Informaros de cuál es el mejor o cuál es la mejor mezcla. Porque aquí en Andalucía, por ejemplo en España, en la provincia de Cádiz, ¿vale?, donde estoy yo, siendo Andalucía y siendo una zona muy, muy cálida, de muchas horas de sol al año, a lo mejor un sustrato que yo tengo aquí para un árbol mío, en Sevilla, que hace mucho más calor todavía siendo Andalucía, ¿vale?, a lo mejor ese sustrato no le va bien, ya necesita otra mezcla de sustrato para retener más agua, para que ese árbol esté más hidratado. O por ejemplo, si nos vamos al lado opuesto, nos vamos a la zona de Granada, Granada baja mucho las temperaturas, hace mucho frío. O te vas a Grazalema y en Grazalema llueve muchísimo. Entonces el sustrato que tienes que tener es un sustrato drenante. No un sustrato que retenga agua, porque la pluviometría, los días de lluvia al año son muchísimos, ¿vale? Entonces, para que veáis hasta qué punto dentro de la misma provincia, incluso que es la provincia de Cádiz, hay puntos dispares, ¿vale? Está la zona de aquí de costa, que que tiene mucha humedad, un ambiente salino, y está la zona de montaña, la zona de Ubrique, ¿me entendéis, no? Entonces, en vuestra zona, aunque seáis de la misma provincia, intentad contactar con amigos de la zona que sean bonsaístas, y le preguntáis
qué sustrato o qué mezcla de sustrato es la mejor. Y seguramente vais a ver que algunos os dicen una cosa, otros os dicen otra cosa, pero todos se asemejan un poco, salvo algunos bonsaístas que son muy extremos. La gran mayoría de la gente se acerca un poco, tenemos una idea más o menos de lo que queremos. Otra cosa muy importante es dónde vayas a poner tu árbol. En el mismo sitio yo puedo tener una especie a 10 horas de luz al día o 6 horas de luz al día. Luz quiero decir sol, sol quiero decir calor en verano. Entonces ya el sustrato tendrá que cambiar, porque no es lo mismo que le dé 14 horas diarias al sol a que le dé 6. Tenéis que ir afinando, por eso la experiencia os va a ir marcando el camino. Vais probando, buscáis información, ya os digo, vais buscando, Y otra cosa que quería comentaros respecto a la calidad del agua, al pH del agua, lo ideal sería que el pH del agua fuera el 7, ¿vale? Que es el neutro, eso es lo ideal para casi todas las especies. Pero en muchas zonas, por ejemplo como aquí o en zonas de campo, el agua sale con mucha cal. Entonces utilizar agua con cal a la larga da muchos problemas. Las raíces absorben esa cal y se saturan, ¿vale? Y llega un momento en el que el árbol no puede absorber el agua, los nutrientes, ¿vale? Entonces es muy importante que intentéis conseguir agua de calidad en la medida de lo posible. Os voy a contar otro. Hoy voy a hacer un 2x1. Doble consejo. O doble truco. Muchos bonsaístas lo que hacen es que el agua lo almacenan en grandes depósitos, ¿vale? Y lo dejan que repose. O sea, tú llenas el depósito de agua y lo dejas unos días, entonces la cal del agua baja. Va bajando y con el tiempo, si lo hacéis, con el tiempo veréis que abajo se va formando una capa blanca de cal, ¿vale? Entonces, la parte de arriba de ese agua, toda esa zona de arriba, se supone que es baja en cal, ¿vale? Así por lo menos podréis mejorar un poco la calidad de esa agua. Hay incluso quien riega con agua mineral de botella, pero claro, si tienes 20, 30, 40 árboles, es imposible. Así que, o eso, o si podéis económicamente, podéis instalar un sistema de osmosis inversa, ¿vale? Es un sistema mediante tuberías que van a unos depósitos a través de unos filtros y ya consigue salir el agua con mucha calidad, un agua muy pura. Pero bueno, el truco del bidón: os buscáis un bidón y lo dejáis reposar y vais cogiendo el agua esa de ahí. Y si no, si tenéis un árbol o dos arbolitos, pues si queréis con agua mineral incluso, podéis hacerlo. Y un síntoma claro de que vuestro árbol, vuestra agua tiene mucha cal, es que en el tronco, en la base del tronco, justo antes de llegar al sustrato, se forma una película blanca, que con un cepillo de cerdas, con un cepillo de dientes, podéis limpiarlo. Pero aunque lo limpiéis, tenéis que saber que esa cal al final terminará destruyendo vuestro árbol. Así que otro consejo más, ¿vale? Bueno amigos, pues me despido de vosotros hasta el próximo vídeo y espero que este pequeño tutorial, que ya os he dicho que son 7, para mí son 7 los más utilizados, pero que hay muchísimos más, ¿vale? Pero ya se irán utilizando a medida que vayáis aprendiendo, a medida que vayáis avanzando en el bonsái, ya iréis cogiendo más conocimientos para aplicar el carbón, por ejemplo, que se puede aplicar también carbón, ¿eh? Así que
Hasta el próximo vídeo, a ver si me dejan ya estos perros de ladrar ya y de hablar tranquilamente, a ver si en el próximo vídeo puede ser posible. Soy Ángel Mateo, esto es Mateo Bonsai y me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, amigos. Chao, chao.